Hola gente, antes de iniciar con la narración me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal y dejen un like para que les siga trayendo más novelas. Capítulo 09, esta vez está realmente jodido. Sobre la ropa de Irene se había abierto de un tajo, revelando una piel blanca como la nieve e incluso un indicio de la curva superior de su seno derecho. La pobre estaba avergonzada como nunca en su vida y se sentía completamente aterrada. De inmediato se puso a chillar pidiendo auxilio, pero ningún estudiante dio un paso adelante porque estaban concentrados en otra cosa. El área expuesta de su piel atrajo las miradas ávidas de todos los estudiantes masculinos a su alrededor. Irene ya era una muchacha que se destacaba. Su belleza se veía realzada por su sutil porte aristocrático que proyectaba una sensación inspiradora de inviolabilidad. Además, los estudiantes varones que estaban más cerca de ella pasaban por esa etapa de la vida que los hacía insaciablemente curiosos acerca de los misterios del cuerpo femenino y se olvidaron por completo de cualquier intento de colocarse frente a ella o defenderla. Para cuando recuperaron el sentido, el pequeño esqueleto ya estaba haciendo otro movimiento y era demasiado tarde para evitarlo. En menos de un segundo había cerrado la distancia entre ambos. La pequeña y brillante daga de hueso volvió a apuntar hacia la asustada bruja. Nadie se atrevió a atacar por temor a herir accidentalmente a Irene con su magia. Cuando la muchacha miró aterrorizada hacia el interior de las cavidades oculares del monstruito que la estaba acosando, segura de que su siguiente ataque la mataría. El miedo provocó que se quedara congelada y se quedó sentada en su lugar, sin atreverse a moverse. ¿Quién habría pensado que su fin llegaría en manos de una despreciable criatura oscura y encima de todo una de las más débiles de su tipo? Era muy patético. Corte oblicuo. Irene sintió frío en su cintura derecha y pensó que había sido apuñalada, pero al bajar la mirada se dio cuenta de que no estaba herida. En vez de eso, su túnica mágica había sido cortada desde la cintura derecha hasta la pantorrilla, revelando mucho más de su piel. Unas caderas firmes y suaves junto con su par de piernas flexibles y relucientes quedaron descubiertas esta vez. A través del corte se podía incluso llegar a entrever un pequeñísimo brillo de luz reflejada por su ropa interior de seda reluciente. Irene podía oír cómo algunos de los estudiantes varones que la rodeaban tragaban saliva ruidosamente y los murmullos de las estudiantes mujeres. Aunque hubiese sido terrible que el esqueleto la matara de un solo corte, en ese momento Irene sentía que ser desnudada frente a los ojos ávidos de sus compañeros era peor que la muerte. Un grito penetrante resonó en su garganta mientras se alejaba sin dirección, tratando desesperadamente de ocultarse. De pie a un lado estaba Lisa, que parecía querer decir algo, pero vaciló y se quedó muda después de ver cómo una parte tan grande de la túnica de Irene era destruida. ¿Qué le pasa a este esqueleto? ¿Por qué trata de destruir la ropa de Irene? Y ya déjense de estar mirando. Dense prisa y hagan algo. Los estudiantes varones finalmente recuperaron sus sentidos al oír los gritos de las mujeres y comenzaron a levantar los brazos, listos para recitar hechizos con los que atacar al pequeño esqueleto. Este permaneció quieto y en silencio después de su último ataque, como si necesitara nuevas órdenes de su maestro para saber qué hacer a continuación. Brian se sentía desesperado mientras veía al esqueleto parado allí. No sabía cómo salir de este problema. Maldita criatura oscura. ¿Te atreves a lastimar a la señorita Irene? Ahora mismo terminaré con tu miserable existencia. Fue en este momento que una figura salió rápidamente de entre la multitud con aterradora velocidad y ya había llegado al lado del pequeño esqueleto casi en el momento en que terminaba de vociferar. Se trataba de un hombre de complexión atlética que iba desarmado, pero aún así no vaciló en lo más mínimo y soltó una rápida y certera patada sobre el pequeño esqueleto para alejarlo de Irene. Pero no se detuvo ahí, porque de un salto avanzó hacia la criatura oscura con los puños cerrados, los cuales resplandecieron misteriosamente con una luz verde pálida justo antes de golpear una sola vez la caja torácica de la criatura oscura con una fuerza inhumana. El pobre esqueleto salió volando por el estruendoso golpe y aterrizó ruidosamente a varios metros de distancia. Hermosa señorita Irene, ha sufrido por mi tardanza.
El recién llegado habló educadamente y realizó una elegante reverencia hacia Irene inmediatamente después de terminar su ataque, luego se arrodilló a su lado. Era bastante apuesto, sobre todo por su largo cabello color plateado que dejaba caer despreocupadamente sobre uno de sus hombros. Vestía un uniforme de cuero blanco ideal para el entrenamiento en combate. Y se movía con un porte tan elegante que inmediatamente arrancó suspiros de muchas estudiantes que se pusieron a susurrar entre ellas. ¡Wow! Es Claude Ascher. Tiene solo 18 años, pero ya ha alcanzado el grado de sargento y es el hijo menor del comandante en jefe de la Legión Grifón del Imperio. Es increíble. ¿Crees que yo tenga oportunidad? Serás chiflada. Todo el mundo sabe que a Claude le gusta Irene. Tú vienes de una familia muy poco prestigiosa y no eres tan hermosa, nunca estaría interesado en ti. Las jóvenes hechiceras comenzaron a hablar en voz baja y lanzaban miradas a Claude como si fuera el hombre de sus sueños, su príncipe encantador montando en un blanco corcel. Por otra parte, los estudiantes masculinos lo miraban con complejas expresiones en las que la amargura, la envidia y el miedo se alternaban. Mientras la muchedumbre circundante empezaba a rebosar de conversaciones y murmullos, el pequeño esqueleto se puso de pie tambaleándose. Su caja torácica temblaba junto con el resto de su cuerpo como si estuviese a punto de romperse en pedazos. Irene se veía muy desaliñada e intentaba cubrir frenéticamente las partes superior e inferior de su cuerpo mientras su rostro se ponía colorado por la vergüenza. Sin embargo, había recuperado algo de confianza por la intervención de Claude. Estaba a punto de responder a su galante saludo cuando miró por encima del hombro del caballero y vio que el pequeño esqueleto se levantaba lentamente. Su expresión, que volvía a ser altiva, se transformó instantáneamente en una de pánico mientras señalaba al esqueleto y dijo apresuradamente: «Claude, consentiré en comer contigo si destruyes a esa asquerosa criatura oscura». Claude volvió la cabeza al oír las palabras de Irene con sorpresa. Aparentemente había asumido que el pequeño esqueleto sería pulverizado con su primer ataque. Pero lejos de preocuparse, simplemente sonrió y se volvió un momento con una sonrisa extremadamente amable hacia Irene para responder galantemente: «Me honra servirle». Pero toda esa amabilidad desapareció abruptamente en cuanto se enderezó. La gracia cortesana fue sustituida por una expresión peligrosamente aguda mientras alzaba su puño de nuevo, haciéndolo resplandecer. Entonces golpeó hacia adelante, sin moverse de su sitio, pero un haz de luz verde pálido salió disparado como una centella hacia la criatura. Fue en ese momento que un chico delgado y frágil salió repentinamente de entre la multitud, deteniéndose justo enfrente del pequeño esqueleto. El resplandor verde del puño de Claude impactó directamente sobre el cuerpo del sirviente, que recibió todo el daño que llevaba consigo. ¡Bam! Se escuchó un terrible sonido y el delgado cuerpo de Brian salió disparado a unos metros en el aire, con el cuello girado violentamente hacia su propia espalda por el impacto hasta que finalmente cayó en el suelo tras rebotar unas cuantas veces. ¿No es ese un chico de los recados? ¿Por qué de repente salió corriendo? Exclamaciones de sorpresa parecidas comenzaron a salir de la multitud de estudiantes. Maldita sea, Brian. ¿Estás loco? Al principio Jack estaba completamente perplejo y luego gritó con una expresión llena de dolor y pena. Lisa también se sorprendió cuando reconoció a Brian, que de repente había salido corriendo e interceptado el golpe destinado al esqueleto. Pero lo que ocurrió a continuación fue un giro aún más sorprendente para todos los presentes. El ataque de Claude era tan poderoso que tendría que haber destruido los pulmones de Brian, forzándolo a escupir sangre hasta ahogarse en ella o simplemente matarlo en el acto. Pero para gran sorpresa de todos los presentes, el esclavo desnutrido también se puso de pie tambaleándose y ahora mostraba una expresión tonta e ingenua. En cuanto al pequeño esqueleto, pues se había quedado balanceándose en su sitio sin dar un solo paso. Pero de pronto se dio la vuelta bruscamente y antes de que alguien pudiera reaccionar escapó a toda velocidad hacia los edificios de la escuela necromántica, donde lo perdieron de vista. Casi al mismo tiempo Claude se tropezó de repente y se arrodilló en el suelo sin ninguna razón aparente.
Jadeó varias veces antes de volver a levantarse, como si acabara de realizar un esfuerzo desmesurado que le quitase el aire. La serenidad de su mirada había sido reemplazada por una expresión de incredulidad y contemplaba atónito al joven sirviente que aparentemente seguía enloquecido. El propio Brian no fingía por completo la expresión de confusión exagerada en su rostro. Cuando la luz verdosa lo tocó sintió que le atravesaba el pecho y un dolor penetrante asaltó su corazón. Estaba seguro de que moriría otra vez, pero con su último pensamiento quiso por lo menos salvar a su pequeña criatura y desesperadamente se concentró en ordenarle que corriera a esconderse en el basurero de la academia. Algo debió cambiar en el modo que empleó su fuerza mental, porque el pequeño esqueleto obedeció. Pero lo más increíble para Brian fue la inesperada reacción dentro de su cuerpo. En el momento en que el haz de luz verde lo impactó, pudo sentir cómo su esencia mágica se deslizaba de inmediato para interceptarla. La esencia rodeó y encerró la luz antes de que pudiera esparcirse, hasta absorberla por completo. De ese modo evitó que le causara los terribles estragos internos que hubiese sufrido de otro modo. «Brian, ¿qué diablos haces aquí?» Lisa finalmente recuperó su voz y comenzó a gritarle. Brian no tenía ni idea de lo que estaba pasando en su cuerpo en ese momento, pero sentía que la esencia mágica estaba luchando por contener esa misteriosa energía verde. Era como si estuviese cargando una pesada roca amarrada directamente contra sus pulmones y le costaba mucho respirar. Aún así, no había sufrido mucho daño. Estoy vivo, todavía vivo. Pensó Brian sonriendo nerviosamente, aunque la reciente tensión provocó que su sonrisa se asemejase más bien una mueca. En ese momento la expresión de su rostro unido al hecho de que parecía no escuchar lo que le gritaban reforzaron en todos los presentes la convicción de que el esclavo se había vuelto un loco sin remedio. Go, es el esclavo chiflado de los nigromantes. No es raro que sea tan idiota. Y sí, solo un idiota se habría atravesado frente al ataque de Claude en ese momento. El gordito Jack sentía que sus piernas estaban temblando como locas, pero finalmente logró reunir el coraje para dirigirse hasta su amigo y comenzó a llevárselo arrastrado por el brazo, mientras le decía, «Brian, ¿qué estás haciendo, amigo? Esto ya no es divertido. Vámonos, volvamos. No te muevas, esclavo». En ese momento Claude habló autoritariamente con sus ojos fijos en Brian. Se había olvidado por completo del pequeño esqueleto o el hecho de que se hubiera escapado. En su lugar intentaba entender por qué su aura de batalla, había desaparecido de repente como si la hubiesen succionado. ¿Qué había pasado? ¿Acaso cometió algún error? Solamente le lancé un golpe, eso jamás bastaría para dejarme agotado, y mucho menos para hacerme perder el equilibrio. Todo esto es demasiado raro, ¿acaso este esclavo posee alguna magia maligna? No, eso es imposible, si no es más que un simple recadero. La sola idea es completamente absurda y casi roza la estupidez. Debo haberme equivocado. Noble y poderoso caballero, no pretenderás batirte en duelo con un esclavo de los recados, ¿verdad? Por no mencionar que este en particular ha caído en la locura. Esto no parece un comportamiento acorde a una persona tan distinguida y honorable como tú. Curiosamente fue Lisa quien habló para defender a Brian en ese momento tan delicado. Claude hizo una reverencia a Lisa después de oír sus palabras, luego le dirigió una última mirada de sospecha a Brian. Finalmente asintió con la cabeza y ordenó, «¿Puedes irte?» «Sí, los sirvientes pueden irse. Pero tú, Lisa, me debes una explicación. ¿Por qué invocaste a ese sucio guerrero esquelético y arruinaste mi ropa? Exijo una satisfacción». En algún momento Irene había conseguido que le prestaran una bata blanca con la que se vistió rápidamente. Ya se había recuperado de su conmoción inicial y ahora dirigía una mirada fría a Lisa y parecía totalmente dispuesta a vengar la afrenta hacia su persona. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo no invoqué a ese extraño esqueleto negro, de lo contrario podría haberlo controlado. Esa cosa se metió por sorpresa en mi habitación en plena madrugada y me pateó 2 veces. Yo también soy la víctima aquí. Lisa soltó un leve resoplido y también respondió fríamente. ¿Esperas que crea eso? Pues si no fuiste tú,
Entonces, ¿quién fue? Tiene que ser alguien de tu escuela necromántica. Y quien quiera que sea, tarde o temprano lo encontraré y le haré pagar. Gritaba Irene enfurecida. Baj, sí, cuando yo tirar basura, vi correr, salió corriendo, de la habitación de Baj. Brian sonreía con la mirada perdida y parecía tener problemas para comunicarse mientras tartamudeaba algunas palabras. Pero era lo suficientemente claro para que los demás comprendieran o mejor dicho infirieran su significado. Así que fue él. Seguro que estuvo tratando de vengarse por esa vez que lo golpeé. El rostro de Lisa se oscureció mientras vociferaba. Por otro lado, Irene también exhibía una expresión lívida mientras apretaba sus dientes con furia. Las campanas que señalaban el comienzo de las clases comenzaron a sonar justo cuando las dos se dirigían a encontrar a Baj para desatar su furia. Todos los estudiantes reunidos comenzaron a dispersarse y se dirigieron a sus respectivas clases en las facultades de magia luminosa y magia oscura. Solo los dos sirvientes permanecieron allí sin atreverse a moverse, hasta que finalmente Brian sonrió y le dijo a Jack, bueno, creo que sé por quién doblan las campanas. 2. Baj está jodido. El gordito Jack asintió enfáticamente con la cabeza, sí, esta vez está realmente jodido. Capítulo 10. Un mago demoníaco siempre consigue lo que desea. Hacía un buen rato que todos los estudiantes se habían marchado a sus respectivas clases. Hasta el momento ni Jack ni Brian habían comenzado las tareas que les tocaban ese día y si se demoraban se expondrían a sufrir una buena ronda de azotes por parte de los capataces. Así que decidieron separarse para irse a completar sus trabajos respectivos. Mientras limpiaba las esculturas de los eminentes magos graduados, Brian sentía el esfuerzo que lo costaba respirar y sufría con cada movimiento. Pero el dolor fue mitigando hasta casi desaparecer del todo para cuando finalmente terminó con la última estatua. Así que, aprovechando que nadie lo estaba viendo, Brian se escondió entre unos arbustos y levantó su áspera camisa de lino que constituía su uniforme de sirviente para examinar su pecho. Descubrió con asombro que parecía tener una especie de franja verdosa resplandeciente debajo de su piel. Aparentemente esa era la forma en la que su esencia mágica estaba conteniendo el aura de batalla de Claude para que no se extendiera hacia sus órganos internos. Una parte de él quería gritar aterrorizado por estar llevando en el pecho algo muy parecido a una bomba que podía matarlo en cualquier momento. Pero también se sentía maravillado por el extraordinario poder de la esencia mágica que era capaz de contener semejante energía como si fuera una olla de presión. Aparte de la magia existía un poder sobrenatural mucho más común de encontrar, el aura de batalla. Nadie sabía exactamente qué era, pero a diferencia de los magos, que obtenían sus poderes de su entorno, el aura de batalla consistía en una energía poderosa que prácticamente se generaba en el interior del cuerpo. Todos poseían un aura de batalla en menor o mayor medida, pero era extremadamente difícil de desarrollar porque requería de una estricta formación marcial desde una muy temprana edad. Alimentos específicos y sobre todo que el propio individuo tuviese la predisposición para ser un guerrero. Para usar la magia había que tener la fortuna de nacer siendo mago. Para usar el aura de batalla tenías que estar dispuesto a templarte en la batalla desde el momento en que pudieses caminar y sobre todo, tener los recursos para ello. En el continente Batis existían varias clases de guerreros, la mayoría apenas un poco más fuertes que una persona común. En cambio, la élite entre las élites siempre eran los caballeros. Este título usualmente estaba reservado para aquellos que provenían de las familias aristócratas, pues en su linaje había un desarrollo marcial de muchas generaciones que era superior al de una familia común, tanto genética como económicamente. Había espadachines talentosos que provenían de familias comunes y podían competir con los caballeros, pero eran casos muy sui generis, que se podían contar con los dedos de una mano. Además, los caballeros eran capaces de combinar su poder con el de las bestias que dominaban, multiplicando enormemente sus capacidades ofensivas. Los caballeros también se dividían en varios grados o niveles que podían reconocerse por el color de su aura de batalla. El escudero, azul pálido, compañero de armas, azul oscuro, sargento, verde pálido, caballero veterano, verde oscuro, caballero de la tierra, blanco, caballero supremo, plata,
y finalmente el caballero divino, oro. El color del aura de Claude era verde pálido, lo que confirmaba que tenía la fuerza de un caballero de nivel sargento. Y si se le ocurría golpear con su poder a una persona ordinaria, ésta moriría en el acto sin excepción alguna. El solo hecho de que Brian estuviese vivo ya era prácticamente un prodigio, pero además consiguió recuperarse sin sufrir lesiones graves. Esto por sí solo era suficiente para demostrar cuán increíble era la esencia mágica. La misteriosa sustancia continuaba envolviendo firmemente el poder del aura de batalla, pero Brian seguía nervioso y no se atrevió a hacer ningún otro experimento. Tenía miedo de que, si hacía que la esencia mágica circulase a otras partes de su cuerpo, entonces el poder de Claude podría liberarse de sus restricciones y entrar en acción de forma repentina, destruyendo sus órganos internos. Por suerte algo le decía que la esencia mágica iría expulsando muy lentamente el aura dañina en forma de partículas de luz y este sentimiento le devolvió un poco de tranquilidad. Como las clases ya habían comenzado, nadie se puso a buscar al pequeño esqueleto en el vertedero de basura donde se había refugiado. Pero Brian sabía que este incidente no sería olvidado con facilidad y no se atrevió a ordenarle al esqueleto que regresase al almacén a plena luz del día, por temor a que alguien lo viera. Durante la tarde, en los campos de entrenamiento de la Facultad de Magia Oscura. La Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares poseía instalaciones muy extensas. Cada facultad tenía sus propios campos de entrenamiento independientes, varios laboratorios, una biblioteca donde se guardaba celosamente el conocimiento de cada rama, artefactos poderosos que servían para medir la fuerza mental de los magos, así como diversos equipos necesarios para realizar todo tipo de hechizos, conjuros, encantamientos e invocaciones. Incluso la escuela necromántica tenía algunas habitaciones bastante espaciosas reservadas especialmente para los estudiantes que quisieran llevar a cabo experimentos con criaturas oscuras. Y en ese preciso momento Brian estaba muy ocupado trapeando los pisos de una cámara de entrenamiento cuando de repente vio a un grupo de alumnos caminando hacia él. Uno de ellos era alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Baj el aristócrata. Y solo bastaba un vistazo para entender por qué había estado ocultándose de la vista últimamente, su rostro estaba lleno de moretones y se veía francamente miserable. Supongo que Irene y Lisa consiguieron encontrarlo para darle una cariñosa lección. Se dijo a sí mismo Brian con sorna reprimiendo apenas una sonrisa, mientras se regodeaba en la miseria del molesto joven que tantas veces lo había incordiado. Para su mala suerte su gesto provocó que Baj lo notase. El aristócrata rápidamente se puso lívido de ira. Su ya deforme cara se volvió aún más retorcida, hasta que fue casi imposible distinguir sus rasgos originales. Inmediatamente comenzó a avanzar hacia Brian dando fuertes pisadas. «Oh, oh. El imbécil me ha visto», pensó Brian dando un rápido vistazo a su alrededor para estar bien consciente de su entorno, mientras pensaba qué hacer. «Creo que es mejor que vuelva a adoptar el papel de chiflado». Inmediatamente adoptó la expresión estúpida que ya había practicado innumerables veces, mientras se ponía a trapear el piso y tarareaba una canción genérica. Pero en realidad se fue desplazando lentamente en una dirección determinada. «Maldito Brian. ¿Tú les dijiste a esas dos que viste a ese pequeño esqueleto negro salir corriendo de mi habitación?» El rostro de Baj se había torcido ferozmente cuando le gritó airadamente a Brian. El aludido se limitó a mostrar una expresión completamente desorientada y miró a Baj, mostrándole una sonrisa tonta. Pero poco después continuó trapeando como si el joven iracundo no fuese más que un espejismo. «Vuelve aquí, miserable. Esta vez no te vas a escapar». «Baj, ¿cuántas veces te he dicho que no abuses de Brian? ¿Ahora ignoras mis palabras?» Fanny puso las manos en su cintura y le gritó con severidad. Acababa de abrir la puerta de la sala de entrenamiento justo cuando Baj estaba a punto de abalanzarse sobre Brian. «Maestra Fanny, mira mi cara. Todo esto es culpa de Brian. Lisa e Irene me golpearon porque este esclavo empezó a contarles unos rumores falsos. Brian es el abusivo aquí». «Oh sí, me contaron lo que pasó esta mañana». Tal vez Brian simplemente estaba confundido y no supo entender lo que veía. «Por favor, míralo.
El pobre ya está mentalmente perturbado. ¿Por qué quieres provocar más problemas para él? MMM. Con tu capacidad mágica actual, realmente no podrías convocar a un esqueleto tan extraño y fuerte. En este punto Fanny comenzó a hablar consigo misma. ¿Quién lo habrá invocado? También estoy bastante intrigada. Ahora se rumorea que nuestra escuela necromántica ha logrado un gran avance y que descubrimos una forma de que las criaturas oscuras sean inmunes a los ataques de la magia de luz. Brian había escapado hasta la esquina de la habitación y contemplaba desde lejos a la hermosísima maestra. Hoy día había atado su hermoso cabello púrpura con un moño, dejando que unas cuantas hebras descansasen en su frente. Esto agregaba un encanto llamativo a su mirada, haciendo que Brian suspirase en silencio varias veces, embelesado por su belleza. Demasiado embelesado, no se dio cuenta de que una puerta se abría y otra persona que le convenía evitar fijaba su mirada en él. Brian, tu agonía del alma ya debería haber terminado, así que hoy puedes ayudarme a practicar con mis zombies. 2. Ven de inmediato a la sala de entrenamiento número 3. La joven Lisa acababa de llegar, pero en cuanto lo vio le dio una orden empleando un tono bastante arrogante y autoritario. Lisa, está muy bien que practiques y todo eso, pero no quiero que vuelvas a atacarlo directamente con un ghoul. Fanny la reprendió suavemente, parecía preocupada de que algo pudiera pasarle a Brian después de escuchar el tono con el que habló Lisa. Entendido, maestra Fanny. Lisa soltó una respuesta con una sonrisa muy poco creíble y caminó hacia el cuarto de entrenamiento antes de que la profesora pudiese decirle algo más. Era el deber de los sirvientes ayudar a los estudiantes a practicar su magia, así que Brian no podía negarse. Al principio le costó mover sus pies debido a lo mucho que quería evitar ir tras de Lisa, pero entonces pensó que quizá podría aprovechar la oportunidad para orquestar una venganza. Así que dejó el trapeador y caminó dócilmente hacia la sala de entrenamiento. Se trataba de una cámara de planta ovalada con muros sólidos de piedra reforzada que podían aguantar cualquier impacto de una gran cantidad de magias. No había ventanas, pero el aire se sentía muy fresco y todo el entorno estaba iluminado con piedras mágicas resplandecientes dentro de faroles muy elaborados. Sin embargo, Brian apenas tuvo tiempo de mirar a su alrededor, porque Lisa cerró la puerta dando un portazo en el instante en que entró. Era un claro indicador de que deseaba reservar la sala para su uso exclusivo. La joven quedó de pie enfrente a la puerta y lo miró fijamente como un gato hambriento frente a un ratón mientras susurraba, «Hoy no te vas a escapar». Lisa levantó las manos inmediatamente mientras recitaba su conjuro, «Guerreros zombies de los caídos en batalla, escuchad la llamada del heraldo oscuro y manifiéstense para servirme». Un ser humanoide se materializó en medio de la cámara. Parecía pura piel y huesos, como el de un cadáver que llevase varios días expuesto al sol, sobre todo en ciertos lugares como sus labios, los cuales estaban tan consumidos que prácticamente no existían, dejando expuestos sus dientes en lo que parecía una aterradora sonrisa. Pero en otros sitios poseía músculos prominentes que le daban una apariencia imponente. Sorprendentemente esta criatura no emitía ningún olor y sus ojos resplandecían con luz propia. También parecía bastante fuerte, porque empuñaba un grueso garrote de madera. Los guerreros zombies pertenecían al nivel inmediato superior de los guerreros esqueléticos. Había muchas clases y no todos eran necesariamente cadáveres putrefactos, sino que su apariencia dependía principalmente de la habilidad del necromante que lo invocaba. Los más poderosos tenían cuerpos musculosos, duros, se movían más rápido y su fuerza también era mayor. Lisa no era tan poderosa, pero era cierto que acababa de invocar a un ser que solo los magos principiantes podían controlar, algo que un aprendiz como Baj era incapaz de realizar. Las criaturas oscuras eran seres del inframundo que no pertenecían al plano mortal, pero podían materializarse instantáneamente gracias al poder de los necromantes. Su inteligencia dependía en gran parte de su nivel y las más débiles apenas podían hacer un número muy limitado de acciones sin que su invocador las dirigiese mentalmente. Era necesario que el necromante se concentrase de forma constante en cada movimiento de la criatura para que ésta pudiese pelear usando todo su potencial. Una actividad que resultaba bastante agotadora.
Un mago principiante necesitaba practicar constantemente a fin de desarrollar la fuerza mental suficiente para controlar, de forma efectiva y competente, los ataques de una criatura oscura. Es por eso que a menudo los sirvientes recaderos eran usados como objetivos de práctica por los estudiantes de necromancia. Hasta el momento Lisa y sus compañeros se habían limitado a utilizar guerreros esqueléticos para sus prácticas de combate. Salvo aquella funesta ocasión en que a la joven aristócrata se le ocurrió invocar al ghoul que terminó matando al Brian original. Y ahora había convocado a un guerrero zombie. Era evidente que no estaba planeando nada bueno. Asombrado y algo aterrado, Brian maldijo en su interior el nombre de Lisa una docena de veces. La impresión de tener que enfrentarse a ese guerrero zombie mucho más fuerte y de nivel superior al del esqueleto que esperaba era bastante desmoralizante. Inconscientemente retrocedió unos pasos tratando de aumentar la distancia entre ellos. Jeje, he notado que ahora estás corriendo más rápido, Brian, y que tu fuerza también ha crecido. Por eso me creo que ya no vale la pena usarte para practicar con los guerreros esqueléticos. Así que hoy vas a tener el honor de ayudar a Lisa, la futura archimaga necromántica, mientras refina su control sobre los guerreros zombies. Y una mierda de honor. Esta perra que habla de sí misma en tercera persona tiene una personalidad demasiado horrible. Oh, ahí viene. Los hermosos ojos de Lisa adquirieron un brillo malévolo de alegría cuando el guerrero zombie comenzó a correr hacia Brian blandiendo su garrote que parecía más grueso que el brazo de un hombre. La velocidad del zombie era bastante alta y rápidamente cerró la distancia entre ellos. El garrote fue directamente hacia la cabeza de Brian con una velocidad aterradora, demostrando que la delgada criatura era mucho más fuerte de lo que parecía y podría herirlo gravemente si alcanzaba a golpearlo. Sin embargo, por razones desconocidas, Brian no experimentó ningún temor al ver descender el enorme garrote hacia su cabeza. De hecho, después de su miedo inicial, lo que sintió fue una especie misteriosa de euforia. Era una sensación muy extraña, como si su cuerpo y alma anhelaran la batalla. Sus ojos se estrecharon ligeramente y la expresión fingida de estupidez desapareció para ser reemplazada por una de intensa concentración. Casi en el último momento Brian tensó la pierna izquierda y esquivó el golpe rápidamente, desplazando su cuerpo 1 metro a la derecha. El enorme garrote de madera resonó atronadoramente cuando impactó con el suelo, justo donde Brian había estado parado hacía un instante. Lisa soltó un suspiro desde su posición a cierta distancia, donde había estado controlando al guerrero zombie. Durante un breve instante creyó haber percibido un extraño cambio en la actitud de Brian, como si se hubiese convertido en otra persona, haciendo que su corazón vacilara. Por un instante se olvidó de darle órdenes al guerrero zombie y se frotó los ojos con nerviosismo. Luego volvió a mirar fijamente a Brian, pero este ya había vuelto a poner nuevamente su tonta expresión y parecía aterrorizado por la criatura, encogiéndose y temblando mientras retrocedía. Mostrando la misma actitud de imbécil de siempre. Tengo que haber visto mal, ¿cómo es posible que ese maldito de Brian? No. No hay forma de que él pueda me provocar ese tipo de sensación de peligro, ni tenga ese tipo de mirada, pensó Lisa en silencio y luego soltó un resoplido. Empezó a concentrar su fuerza mental otra vez y le ordenó al guerrero zombie que volviese a atacar. Aunque Brian fue perseguido en todas las formas posibles por el guerrero zombie, no volvió a revelar por segunda vez la actitud y mirada que tanto había sorprendido a Lisa. Pero sí se las arregló para evitar todos los golpes del garrote en el último segundo. Esto aumentó la curiosidad y también el espíritu competitivo de Lisa, quien comenzó a emplear toda su concentración en manipular a su criatura mientras pensaba. Brian realmente se ha hecho mucho más rápido y más fuerte desde que se ha vuelto loco. Mientras tanto Brian estaba luchando con todas sus fuerzas, pero no con el zombie, sino con un profundo conflicto interno. En muy corto tiempo estaba experimentando bastantes emociones intensas relacionadas con el deseo de pelear y las que no estaba acostumbrado. Con el tiempo, sin embargo, una idea loca empezó a formarse en su interior. Comenzó como un pequeño susurro, pero al poco tiempo se convirtió en algo parecido a una obsesión que no podía dejar de lado sin importar lo que hiciera. Quería vengarse de Lisa. Era ridículo. La joven era una mujer y encima una aristócrata de una familia prominente.
Bastaría una sola frase suya para destruir a un pobre esclavo sin respaldo ni valor. Pero a pesar de sus esfuerzos, el deseo permaneció sin que pudiese hacer nada para dejarlo de lado. Y conforme el guerrero zombie iba incrementando la velocidad y agilidad de sus ataques, la sed de venganza de Brian se hizo más fuerte también. Un mago demoníaco se entrega a su pasión. La pasión me dará la fuerza para obtener la victoria. La victoria me dará el poder para obtener lo que quiera. Un mago demoníaco siempre consigue lo que desea. Repentinamente una memoria reprimida surgió en la mente de Brian. Se trataba de algo que parecía ser al mismo tiempo una voz y un presentimiento. Era aterrador, pero al mismo tiempo tentador. Deseable, pero fatídico. La pasión le daría el deseo de poder y cuando lo obtuviera sería libre para hacer cualquier cosa que quisiera. La frase un mago demoníaco siempre consigue lo que desea era el ideal supremo detrás de los poderes de Chukan Lan, y ahora Brian escuchaba esas palabras dentro de su mente como si fuera su propia voz. Por fin el deseo se apoderó de su mente y soltó un rugido de ira mientras cambiaba de postura para correr directamente hacia Lisa. Capítulo 11. Ahora tienes una porra. Hasta ese momento Lisa había estado completamente concentrada en dirigir al guerrero zombie. Pero sus ojos se abrieron con incredulidad cuando vio que Brian dejaba de esquivar los golpes para ponerse a correr hacia ella como un completo enloquecido. La impresión fue tan fuerte que por un instante se quedó paralizada, pero consiguió recuperarse y le ordenó al guerrero zombie que corriera a golpear al esclavo justo antes de hacerse a un lado a toda prisa. En su interior, Lisa se sentía muy consternada. Y es que, aunque no podía distinguir directamente el rostro de Brian, había algo en la forma de sus movimientos que le transmitía un sentimiento de peligro, como si estuviese viendo no a una persona sino una espada afilada. Esto era completamente diferente a todo lo que el esclavo le había mostrado hasta el momento y la dejó consternada. La otra cosa sorprendente era la velocidad del joven. Lisa podía ver claramente que su guerrero zombie se mantenía un paso atrás de Brian y no conseguía alcanzarlo. Rápidamente se dio cuenta de que su criatura no llegaría a tiempo para ayudarla, así que en ese momento le era muy difícil mantener la compostura imperturbable de una aristócrata. Antes de que se diera cuenta Lisa estaba corriendo alocadamente de un lado a otro con el terror escrito en todo su rostro. Y así una extraña escena se desarrolló en la sala de entrenamiento. El guerrero zombie perseguía a Brian empuñando su garrote de madera, mientras que Brian cargaba contra Lisa en silencio. La joven a su vez dirigía la carrera intentando serpentear entre los objetos a su alrededor como obstáculos. Lisa estaba tan asustada que incluso se olvidó de que podía hacer equipo con el guerrero zombie y luchar contra Brian entre los dos. «Brian, ¿te volviste loco? Y ya deja de perseguirme», gritó Lisa agudamente mientras corría y con un claro tono de alarma. Mientras la perseguía, la mente de Brian se sentía obnubilada y no era capaz de pensar con claridad. Solo podía escuchar una voz que reverberaba en su cabeza, entrando y saliendo dentro de su mente. Un mago demoníaco siempre obtiene lo que desea. Todo su sentido común le decía que tenía que evitar un enfrentamiento con Lisa a toda costa. De lo contrario, no solo la academia lo castigaría, sino que incluso la familia de Lisa pediría su cabeza. No importaba quién fuera, cualquiera sería suficiente para hacerle pagar caro por su osadía ya que él no era más que un esclavo sin derechos. Sin embargo, la razón era la razón y el deseo era el deseo. Aunque sabía que no debía hacerlo, era como si hubiese perdido todas sus inhibiciones. Siguió corriendo implacablemente detrás de Lisa como un perro en pos de una presa, aplicando en carne propia la frase dentro de su mente. De repente, Lisa se resbaló y con un suave «ah» cayó pesadamente sobre el suelo. Brian aprovechó la oportunidad para cerrar la distancia entre ellos y levantó un pie con la intención de descargar una terrible serie de patadas sobre la joven. «Ah. Brian, ¿qué estás haciendo? Te juro que te mataré si te atreves a lastimarme». Lisa notó que Brian ya estaba de pie junto a ella antes de que tuviese la oportunidad de levantarse y comenzó a soltar amenazas de forma frenética. El tono agudo de la joven despertó un poco a Brian, que se detuvo con el pie en el aire. En su rostro se notaba que estaba luchando contra un intenso conflicto interno. Su razón quería evitar darle una patada a Lisa,
pero después de escucharla decir te mataré, un rastro de crueldad brilló en su mirada y descargó un certero puntapié en el hermoso trasero de la joven. En el último momento alcanzó a controlarse, así que no usó tanta fuerza como quería cuando su mente estaba obnubilada. Pero aún así Brian sintió como si hubiera pateado una pelota de goma. Era una sensación de suave firmeza. ¡Au! Lisa lanzó un grito incontrolado mientras lo maldecía con vehemencia. Al mismo tiempo la esencia mágica en su interior, que todo este tiempo estuvo concentrada en mantener bajo control el aura de batalla de Claude, se agitó repentinamente. Brian sintió con claridad que la energía de color verde pálido estaba siendo disuelta en una extraña especie de remolino interno formado por la alta velocidad de la esencia mágica. Antes de darse cuenta, la terrible energía que había permanecido atrapada dentro de su cuerpo durante la mayor parte del día desapareció sin dejar el menor rastro en el lapso de unos meros instantes y en su lugar la esencia mágica se había vuelto mucho más fuerte. Era como si de algún modo hubiera asimilado por completo el aura de batalla para convertirla en alimento e incrementar su propio poder. La esencia mágica dejó de concentrarse en su pecho para ponerse a circular por todo su cuerpo sin un rumbo fijo, justo como al principio. También sentía que todo el vigor agotado mientras esquivaba al zombi y perseguía a Lisa se había recuperado por completo. Incluso su estado mental se sentía renovado, como si acabara de despertar tras una buena noche de sueño. Un mago demoníaco siempre obtiene lo que desea. Fue entonces cuando lo comprendió completamente el significado de esas palabras. Parecía que la esencia mágica se desempeñaba mejor cada vez que decidía entregarse por completo a conseguir sus más fuertes deseos internos. Todos los obstáculos se volvían meros escalones en el camino a su supremacía. Incluso podía absorber y transmutar poderes como el aura de batalla, volviendo los ingredientes para hacerse más fuerte. Un mago demoníaco siempre lo que desea, y se beneficia a expensas de otros, así que incluso el entrenamiento debe cumplir esta condición. La expresión de Brian cambió varias veces mientras meditaba en este descubrimiento. Bah, eso duele tanto. Maldito seas Brian, te voy a matar. Me lastimaste. Lisa se sujetaba el trasero mientras gritaba todo tipo de amenazas. Había destellos de lágrimas en sus ojos y parecía que el golpe le estaba doliendo bastante. Los chillidos furiosos de la joven interrumpieron sus reflexiones y Brian ahogó un grito por la consternación al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Lisa era infame por nunca dejar pasar la más mínima ofensa y sus venganzas siempre eran bastante violentas. Seguramente le esperaba el infierno después de lo que acababa de hacerle. La cosa empeoraba porque Lisa había llorado. Parecía que su trasero sufrió mucho más que una lesión pequeña. Todo terminaría para él si la academia se enteraba de esto. En ese momento el guerrero zombi los alcanzó y de inmediato alzó su enorme garrote para descargar un terrible golpe sobre la cabeza de Brian, que percibió la amenaza por el rabillo del ojo. El corazón le dio un vuelco por un momento, pero cuando se fijó bien le pareció que el ataque era ridículamente lento y apenas necesitó moverse para esquivarlo. Brian soltó una exclamación por la sorpresa. No entendía por qué la criatura oscura de pronto se movía tan despacio. El zombi volvió a atacar, pero sus movimientos seguían pareciéndole muy toscos y predecibles. Hasta que lentamente entendió que la criatura no se había vuelto más lenta, en cambio era él quien había incrementado su velocidad y reflejos. Y jeje, todavía no me atrapas. Después de reír extrañamente, Brian decidió dejar sus preocupaciones para después y continuó evadiendo todos los ataques del guerrero zombi. Sentía que con cada movimiento se estaba volviendo más rápido e incluso podía darse el lujo de ridiculizar verbalmente a Lisa. La joven bruja intentaba vengarse usando al guerrero zombi, pero nunca imaginó que el maldito esclavo se convertiría de pronto en una especie de hombre mono o al menos en algo tan ágil como uno. Evitaba todos los ataques saltando de aquí para allá e incluso la provocaba desvergonzadamente, como si estuviera burlándose de su incompetencia. Maldito Brian. Te juro que no vas a salir de esto fácilmente. Lisa nunca había estado tan enfadada en su vida y el dolor que sentía en el trasero interferían con su concentración. Viendo que su guerrero zombi no conseguía acertar ni un solo ataque, soltó una maldición y volvió a enviarlo al inframundo.
Luego trató de levantarse, pero sus pies tropezaron causando que perdiese el equilibrio y con un ¡ay! Volvió a derrumbarse en el suelo, quedándose sentada ahí. Ahora que el guerrero zombie había desaparecido, Brian ya no se sentía presionado, así que sonrió tontamente mientras se acercaba a Lisa. Luego extendió una de sus manos desnutridas y le dijo con calma, déjame llevarte a la enfermería. Lárgate, maldito idiota. Quiero que te mueras. Aún había rastros de lágrimas descendiendo por el adorable rostro de Lisa cuando le respondió con un tono cargado de rencor. Era obvio que todavía estaba sintiendo dolor irradiando desde su trasero. Brian no sabía qué hacer, pero luego un destello travieso y maligno floreció lentamente en su mirada. Extendió la mano izquierda para tocar suavemente el trasero de Lisa y dijo con una estúpida mueca, entonces, déjame frotarlo por ti. Aunque la joven bruja tenía un carácter vil, ella seguía siendo una belleza. Y a pesar de que su pecho no estaba completamente desarrollado, sus caderas sí que lo estaban. El corazón de Brian comenzó a latir con intensidad cuando la tocó, se sentía extremadamente tierno, pero también firme y deliciosamente desbordante. Cuando sintió que le acariciaban el trasero, Lisa inmediatamente perdió la cabeza y gritó con toda su fuerza, vete al infierno, Brian. No te acerques a mí. Las lágrimas aún brillaban en su rostro, pero encontró nuevas energías en alguna parte y se puso a golpearlo con brazos y piernas. Una de sus patadas logró impactarle a Brian en el tobillo, causando que perdiese el equilibrio y se estrellase contra Lisa con la mano izquierda todavía en su trasero. La delicada fragancia de la muchacha se introdujo en su nariz, sacudiendo de nuevo su corazón. El cuerpo de Lisa se sentía muy suave debajo de él y su mano izquierda aún estaba amortiguando su trasero. Ambos se encontraban abrazados como un par de amantes, así que podía sentir muy claramente lo suave y exquisita que era la muchacha. Pero mientras Brian experimentaba un ensueño, Lisa por su lado sentía como si un relámpago la hubiese impactado en ese momento y se quedó ahí sin saber qué hacer por unos segundos, mirándolo congelada y muda. Pero el aturdimiento le duró solo unos instantes y cuando recuperó el sentido ya no se puso a gritar, sino que alzó ambas manos mientras recitaba un terrible conjuro con una mirada asesina. Oh tinieblas infinitas, conviértanse en las letales flechas óseas y destruyan de acuerdo a mi voluntad. El pánico y horror se apoderaron de Brian porque sabía que ese era el inicio de una magia necromántica que materializaba múltiples púas de hueso a gran velocidad para atravesar a su enemigo. A esa distancia tan corta no podría esquivar ninguno de los dardos y era muy posible que varias partes de su cuerpo terminasen como colador. Eso ya no sería divertido. Y la fría expresión en el rostro de Lisa era un claro indicador de que no estaba bromeando, ella realmente quería matarlo. Brian decidió entonces que no iba a quedarse esperando como un idiota a que Lisa terminase de recitar su conjuro y en medio del pánico una idea repentina brilló en su mente. Rápidamente movió sus brazos para abrazar a Lisa con mucha fuerza, rodeando sus hombros y cintura. A continuación, acercó su rostro al de ella y cubrió sus hermosos labios rojos con los suyos. Destruye el MMPH. Así fue como el encantamiento de Lisa fue interrumpido y no llegó a completarse. Las dos bocas se encontraron y una sensación suave y húmeda fluyó hasta el corazón de Brian. Se sentía completamente fuera de sí y por una fracción de segundo sintió que se había elevado hasta las nubes. Todo su ser parecía un barco a la deriva, no tenía idea de lo que estaba pasando. Jamás había besado a una chica, ni siquiera en su vida anterior antes de encarnar a Brian. La dulce sensación solo había existido en su imaginación hasta el momento y ahora que finalmente había ocurrido, su reacción inmediata fue quedarse aturdido por el asombro. Lo único que podía pensar era que esta sensación resultó ser mucho más maravillosa de lo que había imaginado. El rostro de Lisa se sonrojó intensamente mientras exhalaba de forma entrecortada. Sus ojos estaban llenos de confusión y parecía tan aturdida como Brian. En ese mismo momento no se dio cuenta de que prácticamente estaba siendo violada por él. Pero finalmente recuperó el sentido y lo empujó lejos con todas sus fuerzas. Luego lo señaló con un dedo tembloroso mientras trataba de elucubrar algo que decir, estúpido Brian. ¿Por qué siempre llevas cosas extrañas en los pantalones?
La última vez fueron rocas, esta vez es una porra. 1. Brian, guión. Capítulo 12. Metiendo las narices en los asuntos de otros. Brian abrió la boca, pero ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar una sola palabra antes de que Lisa lo cubriese con una lluvia de golpes. Mientras le arrojaba puñetazos no dejaba de maldecirle: maldito Brian, ¿cómo te atreves a besarme? Mi primer beso me lo robó un loco. Oh, dioses. Esto es demasiado horrible. Voy a matarte. La mente de Brian también estaba hecha un auténtico revoltijo. No solamente había besado a Lisa, sino que encima había sido la primera vez de la muchacha. Ese hecho definitivamente le añadía un especial sabor a la mezcla. Por su parte, Lisa estaba extremadamente alterada y su trasero todavía le dolía. Así que sus golpes, aunque frenéticos, no eran realmente muy fuertes. Por lo menos Brian no sentía ningún dolor. El nerviosismo frenético de la muchacha hizo que brotase en su interior un curioso sentimiento protector y se dejó golpear mientras pensaba a toda velocidad, buscando algún modo de salir vivo de todo este asunto. Pero sin importar cuántos escenarios imaginase, la única forma parecía ser convencer a Lisa de que olvidase todo este asunto, aunque no creía tener la más mínima esperanza de lograrlo. Finalmente, Lisa pareció cansarse de golpearlo después de un rato. Sus ojos estaban un poco rojos e hinchados y seguía lanzándole miradas furibundas a Brian, pero después de un momento, la joven frunció el ceño. Dijo fríamente: Brian, te dejaré ir si me dices una sola cosa. Momentáneamente aturdido, Brian preguntó con un tono que le pareció casi estúpido: ¿qué quiere que le diga, joven ama? ¿Por qué te has hecho tan fuerte estos últimos días? Antes nunca habías podido esquivar a los guerreros esqueléticos, pero ahora, incluso un guerrero zombie es más lento que tú. Esta mañana fue evidente que el aura de batalla de Claude impactó con tu cuerpo y sin embargo aún estás vivo. ¿Por qué no te moriste de inmediato? ¿Qué es lo que te ha pasado? Respondió Lisa, mirándolo atentamente durante todo su interrogatorio. En su interior Brian estaba pensando: oh, no, mientras su corazón latía. Su cuerpo se había hecho más fuerte gracias al entrenamiento en magia demoníaca, pero nunca había pensado que Lisa iba a darse cuenta de tantas cosas. Rápidamente consideró sus opciones y luego respondió con una sonrisa tonta en el rostro: yo, no sé, joven ama, solo que antes he comido cosas. Cosas que me han hecho sentir más fuerte. Los ojos de Lisa brillaron notablemente después de que escuchó su respuesta, entonces acercó su rostro al de él con mucho interés y lo miró directamente a los ojos antes de preguntar: ¿qué comiste? No voy a castigarte por lo que ha pasado hoy, siempre y cuando me lo digas. Usé reactivos mágicos para mezclar cola de lagarto y dientes de lobo próteles, sumergidos en agua tibia durante un día y luego me bebí la mezcla. Eso mejorará tu fuerza. Brian contrajo sus cejas y fingió recordar por un momento, luego le dijo esas cosas con una sonrisa ingenua. El rostro de Lisa mostraba una expresión seria, estaba totalmente concentrada en lo que le decía Brian e incluso lo repitió varias veces. Aunque luego murmuró para sí misma: ¿esas cosas repugnantes tienen este efecto cuando se mezclan? Brian no respondió y solo miró a Lisa con una sonrisa tonta. HMPH, te dejaré ir esta vez. Vendré a buscarte para practicar magia en otra ocasión. Lisa pensó por un momento y luego se levantó del suelo para irse, pero luego gritó: ¡ay! Y maldijo airadamente: maldito Brian, tu patada fue demasiado fuerte, ¿por qué siempre tengo tan mala suerte cuando estás cerca? Lisa abandonó la sala de entrenamiento frotándose el trasero e insultándolo de vez en cuando. Brian se dispuso a hacer lo mismo en cuanto la perdió de vista, quería escaparse rápidamente antes de que la mala fortuna quisiese que se topase con alguien más. Asterisco 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 asterisco. Más tarde esa noche, Brian se acercó sigilosamente a la cueva donde botaban la basura. Primero trató de usar su fuerza mental para ordenarle al pequeño esqueleto que se mostrara, pero nuevamente no pudo contactarlo. De mala gana aguantó el hedor de los desperdicios y se metió a revisar todo el lugar, para finalmente encontrarlo al fondo de la gruta.
El pequeño esqueleto se había acurrucado como si estuviera dormido, sin mostrar ningún signo exterior de vida. Varios de los huesos en su caja torácica estaban dislocados y parecía muy lesionado. Gracias a su vínculo mágico, Brian sabía que el pequeño esqueleto aún no había sido destruido, pero igualmente sintió una oleada piedad y culpa al contemplar el estado de su criatura. Sabía bien que nada de esto hubiera sucedido si no hubiese estado tan obsesionado con vengarse de Lisa. No olvidaré esto, Claude. Ya llegará mi momento, algún día voy a hacerte pagar por lastimarlo. Brian levantó al esqueleto y lo acunó entre sus brazos, luego volvió a hurtadillas hasta el almacén al amparo la oscuridad de la noche. Los huesos dañados de la criatura se rozaban y crujían mientras corría, haciendo que el corazón de Brian se retorciese con dolor durante todo el camino. De vuelta en el almacén, Brian cerró cuidadosamente la puerta y volvió a colocar al pequeño esqueleto en el cubo de madera. Después revisó entre los nuevos desperdicios arrojados por los estudiantes ese día hasta que encontró otros 7 trozos de huesos rotos y canalizó su esencia mágica a través de ellos para reactivar la matriz mágica de concentración oscura. Estaba tratando de reparar el cuerpo del pequeño esqueleto usando de nuevo el método para refinar tesoros demoníacos. La última vez el proceso lo había dejado bastante débil, pero en esta ocasión Brian se sintió mucho menos agotado después de haber imbuido su esencia mágica en el cubo. Seguramente porque la cantidad de la sustancia se incrementó tras por haber absorbido el aura de batalla de Claude. Esto desencadenó otra serie de deducciones y conclusiones en la mente de Brian. Dejó a un lado el esqueleto y sacó los fundamentos de la necromancia de debajo de su cama para seguir estudiando. Había continuado sus lecturas nocturnas todos estos días y ni siquiera un relámpago podían interrumpir su rutina. Porque a pesar de que solo era un libro de conceptos fundamentales para alguien completamente ignorante en asuntos mágicos como Brian, este libro le seguía pareciendo demasiado complejo. Esta noche, se dedicó a cruzar referencias entre fundamentos de la necromancia con el diccionario mágico y poco a poco se perdió en la lectura. Sin embargo, a pesar de emplear este método, todavía era incapaz de entender algunos de los términos técnicos escritos en sus páginas. Dio un largo suspiro y dejó los 2 libros a un lado, consolándose al recordar que solo había comenzado a estudiar magia desde hacía unos 10 días sin ningún profesor que le enseñase. Si se pudiera magia únicamente memorizando el contenido de los libros, entonces no habría ningún motivo para quedarse en Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares. Después de pensarlo un poco, decidió aprovechar al máximo los aspectos convenientes de su posición e intentar escuchar las clases de necromancia que se impartían cada vez que tuviese ocasión. Brian se acomodó para meditar después de haberse calmado y aclarado su mente. Quería aprovechar al máximo cualquier espacio de tiempo libre para aumentar su fuerza mental. Antes de darse cuenta, había meditado hasta bien entrada la noche y se fue a dormir pacíficamente. Cuando se levantó al amanecer del día siguiente, Brian sintió que estaba lleno de vitalidad, como si su cuerpo estuviera lleno de una energía ilimitada. El pequeño esqueleto sumergido en el cubo de madera junto a su cama estaba inmóvil y no mostraba signos de vida. Había 7 pequeños remolinos junto a los pedazos de hueso rotos, con sutiles indicios de una luz negra que fluía en el agua. Después de una inspección más cercana, vio que, sin que nadie lo notara, los huesos de la caja torácica del esqueleto se habían reordenado. Las 2 cavidades oculares vacías de su cráneo también parecían contener una suave luz negra emanando de ellos, dándole un aire bastante misterioso. Brian activó su vínculo con el esqueleto usando su fuerza mental e inmediatamente percibió que el esqueleto parecía muy complacido dentro de la matriz. Sintiendo lo mismo, Brian sonrió ligeramente y le dijo: «Bueno, pequeño esqueleto, tienes mucha suerte de pertenecerme. Puedo seguir refinándote mientras tengas suficiente esencia mágica y como resultado te volverás más poderoso. Uno de estos días, Claude obtendrá su castigo por haberte lastimado». Como el pequeño esqueleto todavía estaba siendo refinado en el cubo de madera, Brian tuvo que levantarse y deshacerse él mismo de la basura del día anterior. Una vez que se hubo lavado la cara con agua bien fría, comenzó a sacar el polvo de todas las estatuas con mucho esmero. Terminó el resto de sus tareas y después recibió un pedazo de pan negro para desayunar, entonces salió corriendo hacia las aulas de necromancia con buen humor, sujetando una escoba en la mano.
La clave para ejecutar perfectamente la magia son emplear los encantamientos correctos y realizar bien los movimientos rituales. El más mínimo error puede provocar que la magia no se realice o lo que es peor, que se realice mal y termine lastimándolos a ustedes mismos. Esto es cierto sobre todo para los conjuros más complejos. La magia es un poder misterioso que aún no entendemos en su totalidad. Es el arte de tomar prestada la fuerza de los elementos preternaturales encontrados en la tierra y en los cielos empleando nuestra fuerza mental para modificar el comportamiento de los elementos naturales. Son nuestros pensamientos los que dan forma a la magia y luego ésta puede ser dirigida hacia su objetivo a través de los movimientos y gestos correctos de las manos. Los estudiantes de necromancia estaban recibiendo una instrucción, algunos atentamente y otros sin muchas ganas. Un poco más lejos y fuera del aula, Brian empleaba toda su concentración para escuchar a través de una ventana e inconscientemente agitó la escoba de su mano. Gene era igual que Fanny, un mago adepto o experto en necromancia, pero sus cursos casi siempre estaban dirigidos a los principiantes. El profesor Gene se dedicaba principalmente a enseñar los principios y fundamentos de la magia. También se encargaba de explicar teóricamente los conceptos más difíciles de la materia. Fanny, por otro lado, enseñaba a los estudiantes más avanzados cómo aplicar la necromancia en distintas situaciones, cómo combatir y también los supervisaba cuando realizaban investigaciones o experimentos. Si bien había otros magos adeptos enseñando en las distintas escuelas, casi siempre se trataba de un curso específico en el que sobresalían y definitivamente no estarían a cargo de toda una clase. De hecho, la Academia Babilonia podía presumir de tener una gran cantidad de prestigiosos eruditos y poderosos magos de élite cuya presencia era testimonio del renombre de la institución. Pero debido a que nunca había muchos alumnos inscritos en la escuela necromántica, Gene y Fanny eran los únicos dos maestros de esa disciplina y terminaron siendo los tutores de todos los necromantes. Por un lado, era verdad que no había la necesidad de dedicar demasiados recursos a la pequeña escuela necromántica. Pero este desdén también se debía al hecho de que la necromancia en general se había vuelto impopular y cada vez había menos magos necrománticos en el mundo. En la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares los estudiantes podían graduarse siempre y cuando lograsen superar una serie de pruebas junto con exámenes prácticos y teóricos. Por supuesto, si los estudiantes más talentosos deseaban continuar su estancia en la academia, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de las disciplinas mágicas, eran libres de quedarse indefinidamente. La mayoría de escuelas solía separar las clases de sus estudiantes de acuerdo a sus rangos, aprendiz, principiante y mago licenciado. Pero los estudiantes de necromancia eran tan pocos que los agrupaban en una sola clase. En ese momento Brian forzaba su concentración para captar las palabras del profesor y exhibía una alegre sonrisa en el rostro mientras miraba el suelo. Solo habían pasado unos momentos, pero ya sentía que algunas de las teorías que hasta entonces no podía entender comenzaban a tener sentido gracias a las explicaciones de Gene. El tono de su exposición pausada y algo pasada de moda sonaba como la música de las ninfas en los oídos de Brian, que se sumergió completamente en la lección. ¡Bam! Ese fue el ominoso sonido de un estudiante varón que ya llevaba la túnica de mago licenciado, cayendo estrepitosamente a los pies de Brian. Su trasero se elevó en el aire, su rostro conoció íntimamente al suelo de mármol blanco y soltó una exclamación de dolor. Cuando consiguió levantarse se volvió para mirar a Brian mientras gritaba enojado: «¡Esclavo estúpido! ¿Cómo te atreves a hacerme tropezar con tu maldita la escoba?» «Ah, yo solo estaba barriendo». Brian inmediatamente respondió con un tono agudo y lleno de pánico cuando vio que la persona era Fitch. El joven mago tenía 176 centímetros de alto y el color de su cabello era azul claro. Su contextura delgada, en combinación con la abultada túnica que usaba, lo asemejaban a un palo de madera envuelto en un paquete. Era un estudiante veterano que ya había superado el rango de principiante y había sido reconocido como un mago necromántico licenciado. Pero desde hacía mucho tiempo intentaba pasar las pruebas para convertirse en un mago de rango adepto. Por desgracia, había fallado varias veces y se rumoreaba que se había marchado para hacer otro intento. Aparentemente acababa de regresar. Brian estaba tan fascinado por la exposición de Gene sobre la magia fundamental y no había prestado atención a la escoba que sujetaba en la mano.
No era de extrañar que Fitch se hubiera tropezado. ¿Y quién está haciendo escándalo?, dijo el maestro Gene, que había salido de su aula al escuchar el ruido. Pero en cuanto vio de quién se trataba, su rostro mostró una sonrisa ligeramente desdeñosa a la vez que hablaba usando algunas ironías ocultas. Ah. Hola Fitch, así que finalmente has vuelto. J.E., ¿es verdad que fallaste las pruebas? ¿De nuevo? Parece que tienes que intentarlo mucho más si quieres convertirte en un mago adepto. Bueno, pues. Te doy la bienvenida de vuelta a clases. Y no te molestes tanto con Brian. Estoy seguro de que no quiso hacerlo a propósito. Y que no te preocupe algo tan insignificante. Brian no sentía ninguna gratitud porque el maestro hablase en su defensa, en su lugar lo maldijo por meter la nariz en los asuntos de otras personas. Fitch ya era conocido por tener un mal temperamento, pero en realidad no era un tipo tan malo. A pesar de que había fallado los exámenes para alcanzar el rango de mago adepto en innumerables ocasiones, nunca se cansaba de estudiar y experimentar, pues tenía una gran pasión por la necromancia. Sus habilidades consiguieron que muchos estudiantes varones como Bach lo considerasen su líder, pero normalmente no malgastaba el tiempo molestado a Brian o a los otros sirvientes. Entonces, ¿por qué alguien como Gene tendría alguna enemistad contra un pupilo tan talentoso? La respuesta era una mujer. Tanto Fitch como el profesor habían declarado su amor por la maestra Fanny en algún momento. De hecho, una de las razones por las que Fitch se esforzaba tanto para alcanzar el rango de mago adepto se debía en gran parte a algo que Fanny le había dicho cuando se le declaró. Solo consideraré darte una oportunidad si te conviertes en un mago adepto. Y ese era el verdadero motivo por el que este par de maestro y estudiante se odiaban con tanta intensidad. Si no fuera por las palabras de Gene, Brian podría haberse librado sin sufrir alguna venganza por su descuido, pero ahora que el celoso profesor había hablado en su favor, era seguro que desencadenaría el efecto opuesto. Capítulo 13. El conjuro de fuego glaciar. En efecto, la expresión de Fitch se distorsionó siniestramente en cuanto Gene terminó de hablar, casi como si alguien le hubiese pisado la cara con un zapato sucio. Rápidamente lanzó un vistazo al rostro estúpido e inocente de Brian y luego procedió a hablar con el profesor. Maestro Gene, este miserable esclavo se atrevió a hacerme tropezar. ¿Cómo espera que no le dé una lección? Fitch se remangaba la túnica mientras hablaba y rápidamente procedió a lanzar un golpe en la cabeza de Brian usando su báculo mágico de color gris. Al principio, Brian soltó un suspiro de alivio cuando vio que no estaba empleando magia pues, aunque Fitch era bastante alto, seguramente no tendría mucha fuerza física. Así que decidió ignorarlo por completo y se quedó viendo cómo el golpe descendía sobre él sin demasiado interés. Estaba seguro que eso bastaría para que el joven se desahogase, así que se quedó quieto sin moverse de su sitio o hacer algún intento por esquivar. Solo se concentró en mantener su acto de imbécil, sonriendo de una forma tonta y estúpida. ¡Pum! Repentinamente experimentó un dolor agudo cuando el báculo mágico impactó contra su frente. Soltó un «ouch» y se retorció por causa del profundo dolor. Nunca pudo haber imaginado que, aunque el báculo parecía que estar hecho de madera en realidad, tenía el peso y la dureza del metal. Brian solo pudo resignarse a experimentar la sensación de que su cerebro estaba zumbando en agonía mientras que un enorme bulto comenzaba a formársele en la frente. Maldita sea, ¿por qué ese báculo mágico es tan duro y pesado? He calculado mal esta vez. Pensó Brian, cuando volvieron a golpearlo antes de que su cerebro tuviera la oportunidad de recuperarse del primer impacto. Entonces sintió que su cabeza se hacía más pesada y se desmayó en el suelo. Asterisco. Cuando despertó, estaba acostado en una cama grande y blanda. Percibía distintos olores de hierbas medicinales flotando en el aire. Se dio cuenta de que las dos gruesas contusiones en su cabeza ya se estaban desvaneciendo y que alguien le había aplicado algún tipo de pomada que tenía un efecto de enfriamiento bastante cómodo. ¿Estás despierto? Una cara de repente se acercó a él. Un hermoso cabello púrpura, ondulado y largo, ojos claros deslumbrantes, dientes blancos perfectos y labios rojos atractivos que exhalaron un aliento con una fragancia leve en la cara de Brian.
Fan. Maestra Fanny. Brian soltó un suave jadeo al ver la bonita cara que tenía frente a él y su corazón comenzó a galopar. Se incorporó hasta quedar sentado en la cama y miró a su alrededor, examinando el entorno. La habitación tendría unos 20 metros cuadrados. Cerca de ellos se alzaba un gran armario empotrado a la pared y en su interior contenía una gran variedad de frascos con sustancias medicinales, así como algunos huesos de criaturas mágicas en los costados. Las paredes estaban llenas de diagramas mágicos y escrituras. En el centro había un pedestal hecho con un solo bloque de piedra tallada de color oscuro sobre el cual habían grabado una matriz mágica. Una sola mirada fue suficiente para que Brian dedujera que este era el laboratorio de Fanny. Mientras estaba observando su entorno, Fanny también lo estaba escudriñando con una mirada atenta y sorprendida. No fue hasta que Brian terminó de barrer la habitación con la mirada, que Fanny extendió un dedo delgado y golpeó ligeramente su frente. Una pequeña exclamación de perplejidad le siguió poco después. ¿La inflamación desapareció tan rápido? Y ni siquiera hubo sangrado cuando fuiste golpeado por ese pesado báculo. ¿Cómo es esto posible? El corazón de Brian dio un vuelco cuando el dedo de Fanny lo tocó, su nariz aspiró con fuerza y sus labios se curvaron levemente por la satisfacción cuando percibió el olor de su perfume floral. Fanny por otro lado estaba aturdida por el comportamiento de Brian. Sus acciones de ahora llevaban algunos indicios obvios de seducción desenfrenada y eran marcadamente diferentes al del típico comportamiento tímido y cobarde que recordaba en el joven esclavo. La duda hizo que se detuviera por un momento, pero emitió un suspiro bajo de comprensión mientras continuaba su análisis. Ella murmuró en voz baja, no les había creído antes, pero parece que Brian realmente se ha vuelto un poco loco. No puedo creer que una agonía del alma lo haya transformado en esto, suspiro. Aunque Fanny había usado un tono casi inaudible, Brian podía oírla con perfecta claridad gracias a sus sentidos reforzados. Así que sonrió con ironía mientras pensaba en cómo la hermosa maestra se había unido a las filas de quienes lo creían un completo demente. De repente una expresión de intensa curiosidad apareció en el rostro de Fanny y ella le habló con seriedad. Brian, los moretones y golpes en tu frente se curaron demasiado rápido, ahora mismo no hay ni rastro de ellos. ¿Es esto un efecto posterior de la agonía del alma? Quizá una alteración espiritual en la mente puede fortalecer las capacidades regenerativas de una persona. Eso sería algo realmente asombroso, demasiado increíble. Al fin tengo algo interesante que investigar. La necromancia es verdaderamente maravillosa. Brian solo podía continuar sonriendo con algo de resignación mientras observaba a Fanny revolviendo sus papeles y cosas de aquí para allá con gran entusiasmo. Ahora mismo él no era más que un loco interesante para ella. Naturalmente, no podía explicarle que la magia demoníaca era la razón detrás de las rarezas de su cuerpo. Fanny no estaba usando sus gafas de nuevo hoy y se veía exuberante mientras revisaba los distintos artefactos y elementos mágicos de su laboratorio. Después de un rato, se dirigió hacia Brian sosteniendo una esfera de color azul claro del tamaño de su palma. La esfera se iluminó con un suave resplandor celeste después de que la maestra recitase un encantamiento y luego la acercó en la parte superior de la frente de Brian. Fuertes ondulaciones mágicas emanaron fuera de la esfera. Era como un imán, firmemente pegado a su frente que atrajo hasta el último trozo de fuerza mental de su cabeza. De repente, la esfera parpadeó como una bombilla intermitente. ¡Oh! Esto es increíble. Brian, tienes fuerza mental en tu interior. Oh, por todos los dioses, ¿qué está pasando? ¿Podría ser que la agonía del alma pueda de algún modo misterioso despertar fuerza mental en la gente ordinaria? Esto es demasiado fascinante. Gritó de repente Fanny con el asombro expuesto en todo su rostro. Parecía que descubrir fuerza mental en la mente de Brian representaba algo sin precedentes para ella. Lo he decidido. Este será mi tema de investigación futuro a partir de ahora. Si es posible conseguir que la agonía del alma no vuelva completamente loco a una persona y además deje huellas de fuerza mental dentro de su cuerpo, entonces podría desarrollarse un método para que toda persona común tenga la oportunidad de convertirse en un mago. Las posibilidades de esto son incalculables.
Asterisco gruñido asterisco. Fue en este momento que el estómago de Brian rugió por el hambre. La emoción aún no había desaparecido por completo del rostro de Fanny cuando le dijo casi sin aliento, se está haciendo muy tarde, así que es mejor que regreses a tu habitación y descanses. Vendré a buscarte a menudo en el futuro. También voy a ir a conversar con las autoridades de la academia para que reduzcan tu carga de trabajo y aumenten tus raciones de alimentos, al menos hasta que haya terminado de estudiar este asunto. La alegría floreció en el corazón de Brian al oír las palabras de Fanny, pero no podía reprimir del todo los lascivos pensamientos seguían cruzando por su mente mientras miraba la exquisita figura de la maestra. Tampoco pudo evitar pensar que, cuando decidía llegar, su buena suerte era imparable, no solo había conseguido que su trabajo se redujera y sus raciones de alimentos aumentaran, sino que ahora tenía una excusa para acercarse a Fanny. Fitch realmente terminó ayudándome mucho el día de hoy, había pensado vengarme horriblemente de él, pero esta vez lo perdonaré. Pensó alegremente. Cuando salió del laboratorio, Brian levantó la cabeza para ver el cielo y notó que el crepúsculo ya había llegado, así que no tenía mucho tiempo antes que anocheciera. Se frotó la frente y descubrió que, aparte de un poco de dolor, no sentía ninguna molestia importante. Rápidamente terminó sus tareas de la tarde y luego fue a reunirse con Jack en el lugar donde se repartían los alimentos de los sirvientes. Su amigo se sorprendió mucho al verlo y le preguntó dudoso, «Brian, escuché que Fitch te dio 2 terribles golpes en la cabeza con su báculo y que te desmayaste. ¿Por qué parece que no tuvieras nada?» La maestra Fanny me dio algunos medicamentos mágicos y por eso las contusiones se desvanecieron muy rápido. J.E., la maestra Fanny es tan gentil como hermosa. Brian se rió alegremente de la expresión de Jack. Brian, esta es tu ración de comida para el día. Una voz le gritó desde la ventana del comedor. Brian corrió rápidamente y recibió un trozo de pan blanco, una taza pequeña de leche y un huevo frito. Oye, hermano Gota. ¿Acaso no has cometido un error? Brian debería recibir la misma comida que nosotros, e incluso un pedazo de pan más pequeño que el mío. El chico que Brian había golpeado la última vez, el tal Carey, agitaba un pedazo de pan negro en su mano mientras se quejaba en voz bien alta con el cocinero gordo que se ocupaba de distribuir las raciones de los sirvientes recaderos. Gota le echó una mirada fría a Carey y luego soltó un ligero resoplido, no hay ningún error, son órdenes de arriba. A partir de ahora esas son las raciones de Brian. Si no te gusta pues bienvenido seas, te invito a quejarte con las autoridades de la escuela y contarles tus opiniones, pequeño idiota. HMPH. Solo eres un sirviente recadero, algo me dice que la vida se volverá muy difícil para ti si te atreves a cuestionar a tus mejores. Brian lanzó una enorme carcajada al ver las enojadas expresiones de Carey y Borg mientras sostenía en alto sus nuevas raciones para que las vieran bien. Se golpeó los labios con fuerza a propósito mientras comía el pan y empezó una larga serie de cumplidos al sabor de la comida. Este pan blanco definitivamente sabe mucho mejor que esa mierda de pan negro. Incluso me han dado leche y huevos. Por los dioses de este mundo, este sí que es un día feliz. Brian, ¿puedes invitarme un poco de esa leche? Parece tan deliciosa. El gordito Jack se relamía los labios y observaba con envidia la bandeja de Brian. Faltaba más, mi buen amigo Jack. Aún me queda media taza. Por favor, prueba un poco de este pan también. Brian compartió generosamente sus raciones con Jack mientras se apartaba a un lado, luego ambos se fueron sonriendo alegremente del comedor, dejando Carey y Borg lanzándoles miradas asesinas. Asterisco. Más tarde esa misma noche, Brian echó un vistazo al pequeño esqueleto cuando volvió al almacén. Comprobó que todavía estaba en el cubo de madera, pero que los 7 remolinos habían dejado de moverse. Comprendió con una mirada que esto se debía a que la esencia mágica que les insertó se había agotado y extendió una mano para infundirles otra carga a los fragmentos de hueso.
Solo se detuvo cuando vio que los remolinos habían reaparecido y giraban con la misma fuerza que en un principio, entonces se fue a la cama. La matriz mágica de concentración oscura era solo uno de los métodos para refinar tesoros demoníacos. Según los recuerdos del vejestorio, una sola infusión de esencia mágica debería ser suficiente para mantenerla funcionando durante 36 días completos. Sin embargo, el resultado esperado no se había conseguido debido a la debilidad actual de su esencia mágica y también porque había empleado varios ingredientes aleatorios al mismo tiempo. Brian sentía que su esencia mágica se había vuelto mucho más fuerte que en un principio. Un pensamiento repentino llegó a su mente y se preguntó si ya podría practicar alguna de las magias ofensivas que Chukanlan había dejado en su mente. La expresión de Brian se transformó en una de intensa concentración mientras consideraba los pros y los contras de intentar esta iniciativa. Podía sentir vagamente que había muchos métodos de entrenamiento ocultos en su mente, pero estas técnicas secretas eran un poco difusas, como si una delgada capa de papel opaco le impidiese verlas con claridad. Mantuvo sus cejas fruncidas mientras exploraba lentamente los recuerdos tratando de desentrañar sus secretos. El problema era que toda la información parecía estar en desorden y por eso no podía acceder al conocimiento completo. Solo podía comprender claramente 3 técnicas hasta el momento. El primero era el método básico para controlar la esencia mágica y desarrollarla. El segundo era la matriz mágica de concentración oscura para refinar tesoros demoníacos y el tercero era una magia ofensiva llamada conjuro de fuego glacial místico. El fuego glacial místico dependía únicamente de la esencia mágica y seguramente no consumiría nada de su fuerza mental, lo cual seguramente sería un recurso inestimablemente valioso en este nuevo mundo. Para dominar este poder había que hacer circular la esencia mágica a través de los circuitos o canales de su cuerpo por los que fluía la magia generalmente para modificarlos ligeramente. Entonces podría crear unas poderosas energías de color rojo o púrpura en la palma de su mano dependiendo de lo que quisiera. La energía roja era terriblemente abrasadora y la púrpura glacialmente helada. Si tenía suficiente esencia mágica y el nivel del mago demoníaco era lo suficientemente alto, entonces no era posible realizar una coalescencia mágica y producir 2 enormes llamaradas púrpuras y rojas en ambas palmas al mismo tiempo. Este ataque causaría simultáneamente el daño de un calor abrasador junto con el de un frío glacial. Después de haber comprendido esto, Brian sintió que valía la pena intentarlo y volvió a levantarse. Por el momento dejaría de lado todos esos recuerdos nebulosos u obstruidos del viejo y en su lugar se concentraría en desarrollar este nuevo poder. Entonces comenzó a controlar su esencia mágica para que introdujese en sus circuitos mágicos desde el antebrazo hasta la palma de sus manos. Luego la hizo fluir lentamente de acuerdo al método en los recuerdos de Chukanlan, pero sintió que la palma de su mano se calentaba horriblemente y el dolor lo obligó a detenerse. Su brazo derecho se había entumecido y quedó dolorosamente rígido. El pequeño circuito mágico que recorría su palma también estaba afectado, como si hubiese sufrido una corriente eléctrica. Brian soltó un suspiro de ira, pero volvió a intentarlo a pesar de todo el sufrimiento que le provocaba. La esencia mágica siempre había circulado por su cuerpo sin causarle ninguna molestia. Era como si al seguir el método para desarrollar el fuego glacial el propio circuito mágico se le resistiera. Cada milímetro de progreso era acompañado por una sensación de ardor casi insoportables. No fue hasta la medianoche que Brian finalmente fue capaz de hacer circular una pequeñísima cantidad de esencia desde el hombro hasta la muñeca, pero su brazo entero se encogió de dolor y quedó inutilizado. Comprendió que solo sería capaz de dominar el conjuro de fuego glacial místico cuando lograse que su esencia mágica llegase hasta sus manos, acumulándose en la palma de su mano y las puntas de los dedos. La razón de su dolor era que el proceso estaba abriendo y despejando los minúsculos canales por los que fluía la magia, adaptándolos para permitir el paso de la esencia. Por ese motivo el dolor a corto plazo era inevitable, pero acabaría desapareciendo cuando hubiese terminado de despejar todos los canales mágicos. Los párpados de Brian finalmente se sintieron pesados y descubrió cuán cansado estaba. Recordó las tareas que tenía que realizar en la mañana, así que decidió irse a la cama de inmediato. Tampoco es que pudiese terminar el entrenamiento para dominar el hechizo en el primer intento.
Esa noche tuvo un sueño extraño, en la que el pequeño esqueleto se levantaba y golpeaba repetidamente a Fitch, el estudiante que lo había golpeado en la frente, vengándose en su lugar. Capítulo 14. Encargándose por adelantado. Al día siguiente, Brian fue despertado a lo bestia cuando un pesado fardo lleno de basura apestosa cayó sobre él. Se levantó de la cama y se frotó los ojos para descubrir que alguien, probablemente otro desconsiderado estudiante, había arrojado sus desperdicios por la ventana del almacén sin importarle en dónde caía. Brian insultó, maldijo al azar y pateó la basura fuera de la cama con tanta fuerza que el fardo terminó rodando hasta la puerta. Estaba a punto de volverse a dormir, cuando se dio cuenta de que tenía que ser bastante tarde si ya había estudiantes llevando sus desperdicios. Y en efecto, cuando abrió las ventanas para echar un vistazo comprobó que el sol ya se había elevado bastante en el cielo. Así que soltó un suspiro, mientras se reprendía a sí mismo por haberse excedido tanto con el entrenamiento nocturno. Estaba a punto de salir corriendo por la puerta para hacer sus tareas, cuando recordó un poco de lo que estuvo soñando. Las escenas le parecían un poco difusas, pero en ellas el pequeño esqueleto atacaba furtivamente a Fitch para vengarse de su amo. De inmediato sintió miedo, pues la última vez que le ocurrió algo similar no se trató de ninguna ilusión sino de algo que realmente sucedió. Su mirada se dirigió rápidamente hacia el cubo de madera. El pequeño esqueleto le devolvió la mirada. Estaba apoyando sus dos manos huesudas y negras en borde del cubo y tenía los huesos de la pierna izquierda cruzados sobre los huesos de pierna derecha, balanceándose perezosamente de un lado a otro, como si estuviera disfrutando de un sauna. Parecía bastante cómodo dentro de la matriz. Brian soltó un suspiro de alivio al ver que el esqueleto seguía en su sitio, pero seguía un poco nervioso. Temiendo que alguien pudiese entrar cuando no estaba y descubriese a su criatura, se le ocurrió ocultar el cubo entero debajo de su camastro. Luego apiló a su alrededor unos cuantos fardos de basura para ocultarlo de la vista. Solo entonces se sintió lo bastante seguro como para salir del almacén para encargarse de sus tareas diarias. «Hola Brian, ¿qué te tomó tanto tiempo hoy?» Jack ya estaba removiendo el polvo de las estatuas cuando se reunieron, pero aún así le sonrió a su amigo. Brian echó un vistazo a su alrededor y comprobó que se había retrasado bastante porque ya no había estudiantes caminando por el sendero principal. Las clases debían haber empezado. «Oh», mi mente quedó algo aturdida después de los golpes que Fitch me dio ayer. Por eso me quedé dormido. Al escucharlo, Jack comenzó a reír suave y alegremente, luego le indicó a Brian que acercase a su oreja para contarle un secreto. Entonces le dijo en voz muy baja, «Amigo, ya no tienes por qué estar enojado. Estuve escuchando cuchichear a los estudiantes mientras pasaban por aquí de camino a sus clases. Parece que hoy ese pequeño esqueleto negro con 7 púas que apareció la última vez regresó a las andadas. Todos decían que anoche se metió al cuarto de Fitch y le dio una paliza. Ahora lo vi pasar y toda su cara está magullada e hinchada». Brian. Así que su sueño realmente había ocurrido, con algunas diferencias muy marcadas respecto a lo que había imaginado. Esta vez, el pequeño esqueleto se movió mucho más rápido cuando realizó su ataque y consiguió escaparse sin ser atrapado. Solo entonces se dio cuenta de algo en lo que no había reparado al despertar: el pequeño esqueleto estaba tendido en el cubo, pero en una posición diferente de como lo había dejado la noche anterior. Brian. ¿Por qué no dices nada? ¿Acaso estás demasiado feliz? Jaja, motivos no te faltan. Ese esqueleto negro es realmente increíble. Dicen que Fitch aún estaba dormido cuando el esqueleto le cayó encima y el pobre solo alcanzó a ver el aleteo de sus alas. Después de la paliza, el esqueleto saltó directamente por la ventana y así fue como se escapó. Oh. Ahora que recuerdo, Fitch vive en el 4º piso. Es asombroso que el esqueleto no se rompiera todos los huesos al aterrizar. Cough, cough. Brian se aclaró la garganta tratando de que su amigo no notase su nerviosismo. Analizó el asunto en cuestión y dijo, «Pues bien hecho. No sé quién habrá invocado a ese pequeño esqueleto, pero de seguro me ha hecho un favor vengándose por mí. He tenido tanta suerte últimamente».
En los siguientes días no le sucedieron más cosas desafortunadas y nadie vino a buscarlo para que le sirviera como blanco para las prácticas de magia. Brian empleó este inusual tiempo de relativa tranquilidad para acercarse a las aulas de necromancia temprano en la mañana y escuchar las clases de Gene mientras pretendía que limpiaba. Tal vez fue por causa de la paliza que sufrió, pero Fitch no se dejó ver en el aula durante varios días. Brian escuchaba las explicaciones de Gene sobre el conocimiento mágico cada vez que podía y así fue comprendiendo muchas teorías que en un principio no podía entender. Por la noche practicaba el conjuro de fuego glacial místico y poco a poco iba consiguiendo que la esencia mágica se abriese paso entre sus circuitos mágicos, aunque cada vez que lo intentaba sufría un infierno de dolor. Pero en el transcurso de pocos días ya casi había logrado despejar los conductos hasta sus muñecas. También continuaba el estudio teórico de los fundamentos de la necromancia y tomaba notas mentales de los aspectos que no entendía para ver si tenía la suerte de que el maestro Gene mencionase estos temas durante sus clases. Ahora que sus raciones de alimento habían aumentado estaba recibiendo más nutrientes y esto, junto con el entrenamiento mágico, fue mejorando su físico de tal modo que su cuerpo originalmente escuálido y frágil comenzó a experimentar importantes cambios fundamentales, aunque en un principio pasaron desapercibidos. Su musculatura se desarrolló e incluso pareció ganar un poco de altura. Y también su carácter era diferente. Esto podría haberle causado algunos problemas. Pero por suerte todos los estudiantes de necromancia asumían que los cambios de Brian eran una simple consecuencia de su locura y él no iba a hacer nada para sacarlos de su error. En realidad, disfrutaba mucho de la facilidad que tenía para que nadie le prestase atención. Cosa que lo beneficiaba mucho cuando quería salirse con la suya y lo ayudaba a ocultar el hecho de que todos los días estaba estudiando magia en secreto. Oh infinitas tinieblas, conviértanse en las destructivas flechas óseas y destruyan de acuerdo a mi voluntad, flecha de hueso. Un estilete de hueso largo se materializó en el aire en cuanto terminó de recitar el encantamiento y con un chasquido de sus dedos se dirigió volando a gran velocidad contra una figura humana hecha de paja. Sin embargo, cuando estaba a mitad de camino, se escuchó un estruendo. Crack. La flecha de hueso explotó de forma repentina antes de impactar a su objetivo. Además, era evidente que se había desviado bastante de su curso. Nunca hubo forma de que le hubiese atinado a la figura de paja. Brian dejó escapar un suspiro mientras pensaba en cuál podía ser el problema. Y es que entender la teoría detrás del conjuro era una cosa, pero ejecutarlo con éxito era otra. Había estado practicando esta magia de bajo nivel cerca del cementerio durante muchos días y aún no había sido capaz de lanzarlo con éxito. A veces la flecha no aparecía, otras veces se desviaba del curso o simplemente explotaba a mitad de camino. A pesar de todo, Brian no se desanimaba. A estas alturas ya entendía que la práctica constante era el requisito más importante para alcanzar la maestría en cualquier cosa. En estos días su rutina había sido entrenar su esencia mágica durante un tiempo cada vez que terminaba sus tareas. Luego se escabullía al cementerio donde una vez habían arrojado su cadáver para ponerse a practicar necromancia en la oscuridad de la noche. El pequeño esqueleto permanecía inmóvil en su habitación y no salía de allí excepto para ayudarlo con los fardos de basura. Mientras Brian reflexionaba sobre el encantamiento que acababa de usar intentando descubrir en dónde se había equivocado, escuchó el sonido de unos pasos apresurados acercándose a lo lejos. Así que rápidamente se escondió en un rincón oscuro. El cementerio era amplio y solía estar completamente tranquilo por la noche. Muy pocas personas visitaban este lugar aparte de Brian, que lo atravesaba cuando tenía que botar la basura. Por ese motivo lo había utilizado para practicar en secreto e incluso tenía seleccionado unos cuantos lugares para esconderse si por casualidad alguien se acercaba. Al cabo de un rato, un hombre de mediana edad, alto y con largos cabellos entró en el campo de visión de Brian. A simple vista era evidente que estaba bastante malherido, pues su ropa estaba desgarrada, llena de manchas de sangre e incluso sus labios tenían un poco de espuma carmesí. En una mano empuñaba una espada, pero a duras penas era capaz de sujetarla. El desconocido caminaba tambaleándose hacia adelante con una mirada cargada de ansiedad, pero estaba avanzando sin un rumbo fijo. Tropezándose de vez en cuando y cada cierto tiempo miraba hacia atrás con una expresión frenética.
Justo cuando el desconocido llegaba a la zona en que Brian había estado practicando, sufrió un doloroso espasmo por culpa de sus heridas y sus piernas finalmente cedieron cuando se derrumbó en el suelo. Pero aún mientras caía consiguió sacar fuerzas de flaqueza y se levantó por última vez. Entonces se puso a cavar desesperadamente un agujero en la tierra usando su espada, luego sacó un saquito de cuero de uno de sus bolsillos y lo enterró cuidadosamente en el improvisado escondite. Finalmente lo cubrió intentando dejar la tierra lo más alisada posible. Cuando terminó, se obligó a seguir corriendo por varios metros. Dylan, ¿a dónde crees que puedes escapar ahora? Una voz benevolente se escuchó a lo lejos y de pronto un pequeño vendaval golpeó al desconocido herido por la espalda, aplastándolo contra el suelo. Entonces un nuevo individuo delgado, frágil y viejo se materializó de la nada. Exhibía una sonrisa compasiva en su rostro. Vestía una lujosa túnica de mago cuyos bordes estaban decorados con hilos de oro. En una mano sostenía un báculo finamente tallado que tenía engarzados un enorme rubí, un zafiro y un topacio. Casi al mismo tiempo, un resplandor de luz verde oscuro llegó volando rápidamente desde muy lejos como una centella para detenerse al costado del sonriente anciano. Luego la luz desapareció y en su lugar apareció un hombre de aspecto fuerte y una mirada adusta, que llevaba en el cinto una espada larga. Maestro Duque, ¿qué debemos hacer con Dylan? El espadachín se paró educadamente al lado del mago y le habló con mucha humildad. El viejo mago arrugó las cejas cuando miró al hombre que había colapsado en el suelo y que sangraba profusamente por culpa de sus heridas. Pobre Dylan, probablemente esté al límite de sus fuerzas. Nadie debería sufrir este tipo de dolor. Y Eric, envíalo al otro mundo. Es usted muy compasivo, maestro. Respondió el espadachín Eric, elogiando al mago con una extraña expresión en su rostro. Inmediatamente después se lanzó como un rayo hacia el agonizante Dylan que aún luchaba para levantarse. Brian apenas pudo captar el resplandor de un destello verde durante un instante fugaz y escuchó el sonido de una espada desenvainada. Luego vio como el pobre hombre que agonizaba era partido limpiamente por mitad. Eric enfundó su espada larga y se inclinó de inmediato para registrar el cadáver con tranquilidad, pero la expresión de su rostro se fue tornando más y más desagradable por momentos. Finalmente se levantó y dijo, Maestro Duque, no lo tiene consigo. No es posible. Duque se sorprendió y su tono cambió por completo. Luego hizo un movimiento con su báculo para invocar un viento que arrastró el cadáver de Dylan a su lado y recitó un encantamiento que invocó a cientos de ráfagas de viento. Entonces el cadáver fue completamente despedazado como si lo hubiesen metido en un triturador de carne, dejando únicamente las ropas intactas. Brian vio todo con claridad desde su escondite. La luz verde oscura que había brotado de la espada larga de Eric indicaba que era un caballero veterano, una persona extremadamente poderosa en este nuevo mundo. Pero el hecho de que mostrase una actitud tan respetuosa con ese cruel anciano llamado Duque significaba que ese mago debía ser alguien muy importante y poderoso. Sin embargo, en ese momento no se dio cuenta de nada, porque se sentía impacto al haber presenciado un asesinato por primera vez en su vida y estaba luchando para no entrar en pánico. En verdad no lo tiene. Murmuró Duque para sí mismo y con un movimiento de su báculo arrojó los despojos al suelo como si fuese un montón de basura. Luego cerró los ojos y emitió un fuerte pulso de fuerza mental que se esparció por varios metros y finalmente rodeó el cuerpo de Brian. Inmediatamente después sintió que una poderosa fuerza lo sacaba volando de su escondite hasta que aterrizó delante de Duque. ¿Cómo supo este viejo que yo estaba aquí? Brian no solamente había entrado en pánico, sino que además el miedo le había hecho soltar la lengua. Cuando se dio cuenta intentó sonreír como siempre, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. ¡Qué criatura tan pequeña e inocente! A juzgar por tu ropa, ¿eres algún sirviente de la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares? Duque miró con amabilidad a Brian y lo arrojó al suelo después de decir esas palabras. Sí, soy un humilde sirviente recadero de la Academia de Babilonia. Pasaba por aquí para tirar la basura de mis amos magos, cuando me volví sordo y ciego por un momento, así que no he visto nada. Se está haciendo algo tarde. Ustedes sigan charlando,
yo voy a retirarme ahora. Brian se levantó del suelo con una cara llena de ingenuidad, mientras pensaba para sí mismo, algo me dice que estos tipos raros podrían decir o hacer algo muy perjudicial para mí. Creo que es hora de emprender la graciosa huida. Luego dio 2 pasos mesurados hacia los terrenos de la academia y a continuación, comenzó a correr con todas sus fuerzas, como un alma que se la lleva el diablo. Este mocoso es inesperadamente perspicaz. Eric, sé amable y envíalo a un lugar mejor, ¿quieres? Duke habló con benevolencia y mientras veía al muchacho que se alejaba corriendo como un zorro. Brian sintió que una fuerte corriente de aire se le acercaba rápidamente tan pronto como Duke terminó de hablar.